Buenas noches, hermanos. Para mí es un privilegio presentarles esta noche la portadora de la palabra, la hermana Leticia. Ella nos trae el mensaje de la palabra del Señor. Adelante, hermanita Leticia. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es un privilegio para mí, ¿verdad?, de estarles compartiendo la palabra en esta noche. Y el título de la palabra se llama Ciegos por nuestras culpas. Una de las cosas en la vida que son difíciles de observar son los defectos de otras personas. Ay, disculpe, hermana. Que son fáciles de observar son los defectos de otras personas. Los nuestros difícilmente los observamos. Este fenómeno se llama estar ciegos en nuestros defectos. Acontece por varias razones. Primero ocurre porque a nadie le gusta pensar en sus defectos. ¿Para qué deprimirnos pensando en ellos? Así que lo mejor es ignorarlos. El Señor los habla en Mateo 7. Vamos a buscar en Mateo 7, 3, 4. Capítulo 7, versículo 3 y 4. Amén. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga que está en el ojo tuyo? En la lucha para mantener una buena imagen saludable, reprimimos nuestros defectos. Esto se llama cuando dos personas interesadas en un posible noviazgo tienen su primera cita. Ambos tratan de dar una buena impresión, escondiendo cualquier defecto en ellos y resaltando sus cualidades. Aquí el Señor nos dice en Mateo 23, 26 y 27. Fariseos ciegos, limpia primero los de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, de toda inmundicia. El Señor está, como dice, hay veces que nosotros le miramos tal vez la viga que tenemos, es más, cuando nosotros ponemos, estamos viéndole los defectos a otras personas, ¿verdad? Y pensamos que, y tal vez los de nosotros son más grandes, ¿verdad? Que los defectos de tal vez de otra persona. Como dice el Señor, viga. O sea que es más grande lo de cuando uno está condenando a otro, ¿verdad? Amén. En Lucas 18, 9, 14. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones,
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, te propicio de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, amén. Justificarnos a nosotros mismos es desaprobado por Dios, ¿verdad? Ahí mismo dice el Señor en la palabra. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que otro, porque cualquiera que se enaltece, ya había leído, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo era probablemente más justo que el publicano, pero él llegó a ser tan ciego a sus defectos que comenzó a confiar y a hablar su propia rectitud. Comenzó a jactarse y a condenar a otros, lo cual desagradó a Dios. Por otro lado, el publicano obtuvo el perdón, enfocado en sus propios defectos y pidiéndole a Dios misericordia. Amén. En la iglesia de la Odisea, las personas llegaron a ser ciegas al no reconocer que ellas eran pobres, miserables y desnudas. Ellas pensaron que eran ricas y no necesitaban nada, pero estaban equivocadas. De algún modo, confundieron la prosperidad con la bendición de Dios y no se dieron cuenta que su relación con Jesús se había enfriado. Su ceguera era tan grave que Jesús les tuvo que llamar la atención severamente. En Apocalipsis 3, 14, 19, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Para otra causa de la ceguera mencionada en la Biblia es el hecho de que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Los pecadores no se arrepienten porque sienten que no son tan malos. Ellos saben que no son perfectos, pero sienten que son básicamente buenos.
Proverbios nos habla, nos dice en 21, 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amén. Para que ocurra un verdadero arrepentimiento, necesitamos reconocer nuestra condición. Amén. Para que el arrepentimiento pueda suceder, la única solución es examinarnos nuestra vida a la luz de la palabra, de Dios, y llegar a ser honestos con nosotros mismos. Las personas deben darse cuenta que está equivocada y entonces hacer algo al respecto. Mateo. Lamentaciones. En Lamentaciones 3:40. Amén. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. El apóstol Pablo escribió a los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esto es un buen consejo para cualquier creyente. Por otro lado, lo que somos ciegos a nuestros propios defectos, no los gusta examinarnos, y muchos somos difíciles para reconocerlo. Nuestras manchas en Santiago, el Señor nos habla, nos dice 4:6, en Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Corintios 11, 31, 32. Primera, ¿no? Señor Jesús. Primera de Corintios 11, 31 y 32. Pues no examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por Él, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Conclusión. Cuando reconocemos nuestra condición espiritual delante de Dios, Él está pronto para perdonarnos y para ayudarnos a mejorar nuestros caminos. Pero cuando estamos lejos de humillarnos, entonces detenemos las misericordias de Dios y no permitimos que su gracia obre en nuestra vida. Amén. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, ¿por qué contra Jehová? Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando David reconoció su pecado, fue que Dios le perdonó y le restauró el reino.
el Señor siempre está dispuesto a, si nosotros nos humillamos y reconocemos ante Él nuestros errores, nuestros pecados, Él está pronto para ayudarnos y si los humillamos, Él nos cambia, porque Él es un Dios poderoso, de maravillas, misericordioso, ¿verdad? Entonces, David reconoció, dice, su pecado. Reconoció ante Dios su pecado y el Señor le lo perdonó porque reconoció. Nosotros somos desleales ante Dios. Debemos de reconocer en qué estamos, en qué, y cuando nosotros reconocemos y vamos a Dios, le decimos, Señor, porque a eso me hizo mucho recapacitar, porque alguien me dijo que yo tenía, pues, se me echaba de ver que yo era enojada en esta semana, y yo, pues, sentí, todavía no había leído esta prédica, todavía no había estudiado mucho, y sí, el Señor le habla por medio de, y yo reconocí eso, de que soy un poquito enojona. Y eso esta palabra me hizo recapacitar a mí, ¿verdad? Me enseñó a mí misma a reconocerlo, y le he pedido al Señor, pues, que me ayude, pues, y que me perdone y que me haga como Él quiere que yo sea. Reconozco, pues, que sí, y le he pedido al Señor, pues, y Él ha obrado en mí, porque esta palabra a mí me hizo entender que estaba yo, tenía todavía eso en mí. Y me humillé esta semana. Lloré mucho delante de Dios y le dije que me perdonara y que obre en ese, ahí donde le estoy fallando, ¿verdad? Primero la palabra le enseña a uno, pues, para reconocer, el Señor. Yo le dije a la hermana Marta de que yo quería dar una enseñanza, pero me dijo la hermana, no, esa ya la diste. Pues me fui para atrás y fui buscando y encontré esta, ¿verdad? Y pues sí, es de parte de Dios. El Señor nos está hablando, hermanos. Si estamos ahí, tal vez el daño no se lo hacemos a Dios. Si Él es un Dios que todo lo conoce, todo lo escudriña de nosotros. Entonces, si hay algo ahí, una raíz, debemos de reconocer, humillarnos ante Dios y decirle, Señor, si hay algo en mi corazón que no te agrade, sácalo. Hazme como tú quieres que yo sea. Porque dice que debemos que ser santos como Él es santo, dice. Y andemos delante de Él como Él quiere que seamos. No ocultando nada, reconocer en qué estamos fallándole al Señor, en qué estamos. Espero que esta palabra les haya ya, pues, no sé si la dije muy rápido. Hermanita, está muy bien. ¿Quieres leer las preguntas que están al último? Esa también es importante. Preguntas. Ahí da unos consejitos. Amén. ¿Cómo podemos ayudar para que otros vean sus defectos sin ofenderlos? Primeramente pidiéndole al Señor en oración. Gracias, y mostrándole a las personas su falta o defecto con una actitud de amor y no de juicio o condenación.
Amén. El 2. Eso, ¿qué sucede cuando no reconocemos nuestras faltas y defectos delante de Dios, de los demás y de los demás? Primeramente, Dios no puede tratar con un corazón soberbio y duro, porque no nos cambiará a la fuerza. Y segundo, nuestro orgullo solo ayudará a que las personas se alejen de nosotros. En realidad, es muy cierto. Hay veces que tenemos orgullo en el corazón, enojo, muchas cosas que al Señor no le agradan. Y debemos de reconocerlo ante Dios para que Dios derrame esa gracia hermosa sobre nosotros. ¿Verdad? Amén. Amén, amén, hermana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y pues... y ahí concluye mi enseñanza, la enseñanza, hermana. Amén, gloria a Dios. Muy, muy importante esta enseñanza. Y yo nada más quiero aquí agregarle algo a lo que la hermana está enseñando en Primera de Juan 1, 8 al 10. Dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es lo que la hermana Leti acaba de enseñar. Todos somos pecadores, todos le fallamos a Dios, o sea que nadie puede decir, oh, yo no, ¿cierto? Tener como ese corazón altivo de decir, pues los demás pecan y yo no. Y lo que estaba enseñando, toda la enseñanza tan bonita que dio la hermana, que muchas veces vemos la pajita que hay en el ojo ajeno y la bigota del nuestro la ignoramos, ¿cierto? Entonces, aquí dice, es muy bonito lo que ella leyó en la conclusión de que dice que todos, si vamos a Dios con un corazón, aquí también lo acabo de leer, que si confesamos nuestros pecados, tenemos que ir con un corazón humilde, humillado delante de la presencia del Señor y reconocer nuestros pecados, ¿cierto? Nuestras fallas, y el Señor nos perdona y Él nos sana y nos limpia, como aquí dice, que Él nos limpia de toda maldad cuando nosotros vamos humillados delante del Señor, ¿cierto? Porque un corazón no sea altivo, el Señor dice en la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Qué quiere decir? La gracia de Dios no está con el altivo, ¿cierto? Está lejos del altivo, o sea, no puede contar con la ayuda del Señor. En cambio, el Señor está con el humilde para ayudarlo. Esto es muy importante, ¿cierto? Que cada uno reconozca eso, porque como dijo la hermana Leti, ella en la enseñanza, hay muchas personas que viven fijándose en los errores de los demás, en las faltas de los demás, pero no piensan de que cada uno tiene sus errores, sus faltas que debe de corregir. Ahora, eso no quiere decir que nosotros digamos, como dijo la hermanita Leti, pues alguien le dijo a ella en estos días algo, y pues yo espero que haya sido como dice en el libro, ¿no? Con amor, porque cuando uno ama a alguien y cuando uno la aprecia, le dice, ¿cierto? Con cariño y le dice, mira, yo veo que está pasando esto contigo y con cariño, como dice aquí. Decirlo. Yo lo sentí con cariño, muy dulce, yo lo sentí con mucho cariño. Amén, y entonces yo, de verdad, por eso dice el Señor en Lamentaciones,
escudriñemos nuestros caminos, dice, o sea, nuestro corazón, nuestros caminos, porque según nosotros los caminos que andamos cuando estamos pues en el mundo son los de Dios y no, sus caminos son maravillosos, el camino del Señor es tan maravilloso y obra grandemente, porque eso es lo que ha hecho en mí, ha obrado grandemente en mí, reconozco que lo que yo era antes no lo soy ahora y es por gracia de Él. Y a ver qué privilegio pues de estar aquí dando su palabra. Amén. Para mí es un gran privilegio, hermana, y le doy gracias al Señor. Gloria a Dios. Y a usted, ¿verdad? Porque nos está capacitando. Es un gran ejemplo para nosotros, hermana, y de verdad que estoy muy agradecida con Dios, que nunca me imaginé que yo iba a dar no sé, ¿verdad? Dios, pero de verdad que lo estoy haciendo con un corazón muy agradecido, porque su palabra es verdad, su palabra es viva en nosotros. Y Él nos muestra el camino donde debemos de andar, en amor. Sí. Amén, gloria a Dios, lo hiciste muy, muy bien, hermanita, y esto es algo muy precioso, y yo estoy muy orgullosa, muy feliz de ustedes porque se están capacitando para cumplir con la voluntad del Señor, amén, todos. Esa es algo que el Señor nos encomendó a todos, pero el Señor no obliga a nadie y ustedes han dispuesto su corazón para hacerlo, para servir al Señor, para dar testimonio, ¿cierto? Testificar del Señor Jesús, que eso es lo que Él quiere y gloria a Dios porque yo veo el crecimiento en ustedes, pero un crecimiento bien, bien grande. El Señor las está usando ya grandemente, la hermana Leti, la hermana Jolie, gloria a Dios. Y eso es un orgullo, ¿cierto? Pues para Erlinda y pues también Erlinda ya lleva pues muchos años en el Evangelio y ella sabe dar las enseñanzas y todo, pero para nosotras es no las estamos dando como ustedes bueno, yo no me siento todavía, pero sé que por el Señor va a obrar más en mi vida, amén, porque amén. dispongo mi corazón y sé que Él va a obrar más. Amén, amén, gloria a Dios, sí, amén, cierto, sí, gloria al Señor. No hemos compartido el canto, ¿ok? La hermanita Leti tiene un canto, vamos a ponerlo entonces para compartir. La hermana Linda quería decir algo. No, al igual yo, igual que las hermanas, uno va capacitándose cada día y estas oportunidades que uno tiene, ¿verdad? De que uno, pues dice sí, ¿verdad? Cuando le piden a alguien, pues entonces porque sabe que uno cada vez aprende y se va capacitando y eso es el bien para nosotros también, porque así cuando nos encontramos con alguien que podemos testificar, entonces ya estamos más entrenadas, digámoslo así, ¿verdad? Que el Señor, por medio del Señor, Amén. ¿verdad? Por medio de dándonos la oportunidad. Entonces, cada día, vamos creciendo. Gloria a Amén. Dios. Vamos a terminar. Amén, gloria a Dios. Vamos a poder testificar del Señor Jesucristo a donde sea. Amén. Amén. No solamente aquí en el grupo, pero a donde estemos. Amén. Porque ya uno se capacita y ya empieza, la lengua se suelta y uno empieza a hablar, ¿cierto? Con seguridad, porque sabemos que el Señor nos respalda. Amén. Nosotros no estamos haciendo este trabajo solas, sino es el Señor con nosotros, porque Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin. Eso le dijo a sus primeros discípulos cuando les dio la gran comisión, va a ir y hacer discípulos a todas las naciones y a enseñarles a que hagan su voluntad, ¿cierto? Entonces, y Él les dijo, y estaré con ustedes, o sea que cuando estamos haciendo esta labor no estamos solas, el Señor está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me sentí un poquito nerviosa, pero el Señor estaba un poquito nerviosa, hermano. Vamos a poner el canto y
Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, que herí te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, que herí te lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh sí, Jesús. No queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús. Perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, que herí te lastimé. Perdóname, Señor. Sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Arrepentimiento en mi corazón, me humillo y te pido perdón. Oh sí, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. En mi corazón, yo te pido perdón.